es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todos. La verdad, estamos muy agradecidos de la presencia. Queremos informarles que estamos dando esta conferencia en el marco de lo que se llama la Semana de Conocimiento Gnóstico, que se hace a nivel país. Es la misma conferencia que estamos dando en cada una de las provincias, en una gran cantidad de municipios, cerca de 200 ciudades, no al mismo tiempo ni al mismo instructor. Es muy complicado en una semana hacerlo. Así que, y otra noticia que queremos dar, que es una alegría muy grande para la institución nuestra, es que el día de hoy, la Semana de Conocimiento Gnóstico se ha declarado de interés cultural en la ciudad de Mar del Plata. Así que eso es algo que a nosotros nos llena de mucha alegría y que sobre todo le da seriedad a lo que estamos haciendo, ¿sí? No es una actividad que es de un grupo de personas que se juntaron a hablar de gnosis y vamos a darle para adelante y es algo que está bastante organizado, gracias a Dios, y que todos nosotros, los que formamos esta institución, tratamos de practicar y llevar con nosotros, ¿sí? Día a día. Bien, nosotros nos vamos a presentar un poco más acá. Nos vamos a presentar, mi nombre es Maximiliano, ¿sí? Y representamos a la institución gnóstica que se llama AGEACAC. Es la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada. Gracias a Dios, ya lo de América Confederada nos quedó chico. Estamos en varias partes de Europa, en Asia, si no me equivoco, en África hay algunas sedes. Bueno, en el mundo y sus alrededores, decía un amigo, que no querían quedarse chicos con nada. Así que bueno, la Asociación Gnóstica AGEACAC se dedica a difundir la enseñanza gnóstica en forma libre y gratuita. Nosotros creemos que esto, como lo vamos a aprender a lo largo de la conferencia, hay una luz que no sé si ya lo enseñó justo acá. Nosotros creemos que esta enseñanza, como lo vamos a ver a lo largo de la conferencia, que ustedes van a ver que es muy sencilla, muy simple, y que cada uno de nosotros la puede hacer en sí misma, es, por lo tanto, patrimonio de la humanidad, ¿sí? Entonces, siempre la enseñanza gnóstica se difunde de esta manera, libre y gratuita. Nosotros invitamos a una conferencia pública. Dentro de la conferencia pública ustedes van a ver que al final vamos a invitarlos a los que ustedes quieran a hacer un curso de gnosis que se llama curso de primera cámara. Dentro del curso de primera cámara se va a invitar a las personas a participar de un curso de segunda cámara, que ya es participar de la institución. Es decir, libre en ese sentido. Cada uno es libre de hacer sus elecciones, como ustedes han sido libres hoy de estar acá, ¿sí? Hoy a las 6 de la tarde, un viernes, no es normal que nosotros estemos en un lugar escuchando una conferencia. Son cosas que a nosotros a lo largo de la conferencia lo vamos a citar a este dato porque es para que nos llame la atención, ¿sí? Bien. Hechas las presentaciones del caso. Entonces mi nombre es Maximiliano Guillamón, él es Maximiliano Castro. Le digo porque ayer dimos la misma conferencia en Necochea y bueno, nos presentaron y nos dijeron Maximiliano Castro y bueno, un dato que se nos pasó ahí y nos pareció lindo traerlo a colación. No es muy gracioso, pero en el momento lo fue, porque él es un conferencista de acá de Mar del Plata que viaja y da conferencias, es bastante conocido dentro de la institución. Yo por si alguno de ustedes lo conoce. Bien, yo lo primero que voy a hacer, somos aproximadamente, ¿cuántas personas tenemos ahí en cuánto? 50, 60 personas. Bien, un número lindo y que inspira al que da la conferencia. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio a partir de este momento. Es decir, que nosotros nos libremos de conceptos. A partir de este momento nos vamos a liberar de los conceptos anteriores de lo que uno venía creyendo de cómo son las cosas. ¿Ahí se ve mejor? Pregunta. Un poco más acá. ¿Tienes la lista? Bien. ¿Por qué? Porque a lo largo de lo que nosotros vamos a hablar hoy, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que nosotros creíamos de una manera y que tal vez no son de esa manera. Entonces, si nosotros queremos entender lo que el conocimiento gnosis enseña acerca, por ejemplo, como la conferencia del misterio de los sueños o el enigma de los sueños,
vamos a necesitar tener una amplitud de criterios, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer ejercicio de no rechazar lo que nosotros hoy aquí estamos hablando, ni tampoco aceptarlo, ¿sí? La enseñanza gnóstica es práctica en un 100%. Todo lo que nosotros hoy vamos a hablar, le vamos a dar la clave el día de hoy, la técnica específica, para que ustedes lo puedan comprobar y de acuerdo a la disciplina y a la voluntad que pongan en hacerlo así, van a tener los resultados. Por eso que le decimos, no rechacen ni acepten, abramos la mente. Dijo el Cristo, para un vino nuevo, uno de nuevo. Si uno pone en un vino viejo, un enudo de viejo, un vino nuevo, el vino se pica. Con la enseñanza gnóstica pasa lo mismo. La cabeza simboliza, o la mente, simboliza el orden, ¿sí? Entonces yo pongo un vino nuevo que es una enseñanza nueva, sea la gnosis, sea la cualquiera que yo quiera aprender. Y la trato de acomodar a esa nueva enseñanza, a las ideas que yo tengo de cómo son las cosas, capaz que cambio la enseñanza. Capaz que no la puedo captar con la esencia exacta de lo que la enseñanza es. Entonces por eso nosotros nos invitamos a eso. A hoy, a partir de este momento, tratar de vivir el momento, tratar de estar aquí ahora, en este momento. Miren, el instante y la eternidad es la misma cosa. La eternidad y el instante es lo mismo. El uno y el todo y el uno es lo mismo. Ahí se desenvuelve todo, en la eternidad, en el instante. Y el todo, cuando nosotros decimos el todo, es todo. Miren, esta palabra que nosotros usamos muchos días, muchas veces en el día, en toda la vida, es para estudiarla. El todo es todo. No es parte de nada, es todo. Y todo es parte de ese todo. ¿Me explico lo que quiero decir? Y es el uno. Es como, entonces, si en el instante, que es la eternidad, se desenvuelve en el todo, y el todo es la creación en sí misma, y la creación está hecha por los dioses, la divinidad, Jehová, Alá, o el nombre que ustedes quieran poner. Nosotros cuando nos ubicamos en el instante, nos empezamos a hacer uno con el todo, nos empezamos a hacer uno con la creación, nos empezamos a hacer uno con los misterios. Es decir, nos proponemos, cuando nosotros nos situamos en el instante, a conocer, a adquirir la sabiduría real o la esencia específica de cómo son las cosas. Por eso es que este ejercicio no es para hoy, sino es para ahora, es para siempre. ¿Ves? Lo que les propongo. Entonces siempre nosotros vamos a estar aptos al misterio. Hoy nosotros vamos a estar acá y nosotros decimos que es la antesala del misterio. El conocimiento de algo, ¿sí?, que uno puede obtener a través de una conferencia, a través de un libro, a través de cualquier enseñanza de alguien, es la antesala del misterio, de ese estudio. El misterio, yo lo voy a tener y lo voy a hacer mío a medida que practique y me haga experto en aquello que aprendí. Si no, queda en un concepto vacío, sin sentido. Sin sentido para lo real, capaz que mucho sentido para una persona que le gusta acumular conocimiento. Pero eso no le cambia a nadie y no le sirve a nadie. Entonces, nosotros queremos que ahora, ya con esa actitud que todos tenemos, vayamos preguntándonos, y el que se anime, muy ordenadamente, levantando la mano, yo les voy a preguntar que me sinteticen en una definición chiquitita lo que crean que son 5 o 6, así que no se peleen por hablar. Los que se animen, ¿qué es lo que creen que es un sueño? ¿O qué ideas tienen acerca de lo que un sueño es? No se peleen. Pueden levantar la mano. Si no, lo señalo. Poquito, porque mire, estamos acá en una conferencia que se llama el enigma de los sueños. Es decir, una pregunta. Los sueños son enigmáticos para todos los que estamos acá, porque si no, no estaríamos. Nos hemos dado cuenta que todos soñamos. O sea, yo voy a asumir que todos los que estamos acá hemos soñado alguna vez. Ahí le doy la palabra. Y que nos hemos preguntado sobre eso, y que es un enigma para nosotros. Entonces, levanten la mano, díganme, señor. Una realidad no consciente. Una realidad no consciente. Linda. Linda descripción. Ahí lo veo. No, yo iba a decir lo mismo, una realidad que no se entiende bien, Está bueno. es una realidad. Una realidad, me gusta.
Dígame. ¿Usted puede dar respuesta a alguna pregunta que me hice también? Un sueño le puede dar respuesta a alguna pregunta que usted se ha hecho. ¿Alguien más? Te veo con ganas de preguntar. ¿No? Sí. Puede ser concluir algo que no pudimos concluirlo en la realidad. Bien. Pues fíjense, dígame. Es parte de la realidad. Parte de la realidad. Bien. ¿Alguien más? Sanar. Sanar. Ahí. Sí. Bueno. Ahí, allá habían levantado la mano. Son otras realidades. Otras realidades. Bien. Bueno, estamos todos más o menos lo mismo y ninguno está errado. Y algunos a veces podemos dar, si capaz que más hubiesen animado a levantar la mano, hubiese habido definiciones que tal vez eran distintas, aparentemente, pero que tienen mucho que ver con lo que un sueño es. Entonces, ya que nosotros estamos averiguando, ¿sí?, o tratando de averiguar qué es un sueño, ¿sí?, vamos a... la luz de vuelta. Yo me voy a parar allá, ¿sí? Estamos buscando que salga la filmación. Ah, estamos buscando que salga la filmación. Me dice que para los actores esto no es problema, yo no sé cómo hacer. Son actores. Sí. Se dedican a eso, les pagan por eso. Es lo importante. Bueno, igual de acá, como le decíamos recién, nosotros le agradecemos muchísimo que estén, porque a nosotros nos da mucha alegría compartir con él. Voy a hacer un paréntesis y nosotros cuando recibimos la primera conferencia de Gnosis, lo único que sentíamos por la persona que nos había dado era agradecimiento. Y yo siento, cuando doy conferencia de Gnosis, el agradecimiento de muchas personas. Y eso es una alegría para uno, y le aviva el alma y le da ganas de seguir adelante y seguir viviendo. Porque esto es algo que a nosotros, si ustedes quieren saberlo, nos ha hecho más que cambiarnos la vida, sino que le dio sentido a la existencia. Porque el Kinisei le cambia la vida a uno, pero no le da sentido a la vida. Entonces lo importante es que nosotros vivir con sentido, saber el por qué y el para qué uno se encuentra acá. Y todos nosotros los que estamos acá, si ya nos empezamos a preguntar acerca de esa otra realidad, o esa parte de la realidad que no es consciente aparentemente, es que ya somos sinceros buscadores de algo. Estamos preguntándonos, a veces no sabemos por qué, inquietos por el misterio, inquietos por saber, por comprender, por aprender cosas que están aparentemente más allá de nuestro entendimiento. Entonces vamos nosotros a... Ayer me pasó lo mismo, ayer presentamos el PowerPoint y la pobre Mariela, que es la que pasa las diapositivas, mi esposa, tenía que ver con cuál ponía, tiene un orden todo, pero no lo seguía mucho. Bien. Bueno, ustedes pueden ir viendo lo que es el PowerPoint. Bueno, ustedes vieron que hay algo que es común a todos los que estamos acá y es común a toda la humanidad, que dormimos, ¿no? O sea, todos nosotros necesitamos dormir, ¿sí? Que el cuerpo físico se vaya a la cama y duerme, ¿sí? ¿Ustedes creen que no todo el mundo sueña? Todos vamos a dormir, eso ya es una realidad, ya lo aceptamos como una realidad, ¿no? ¿Pero creen ustedes que todo el mundo sueña? Sí. ¿Alguno cree que no? Si alguno cree que no, que le levante la mano. ¿Usted cree que algunas personas no sueñan? A veces, o muy poco. A veces sí, dice usted, y a veces no. En algunas veces del día, de la noche capaz que sí, y algunas veces de la noche no. En la vida, ¿sí?, la vida cotidiana, si uno quiere, con el que tenga 20, 25, 30 años, 40, 50, lo que sea, y quiere recordar toda su vida, ¿usted cree que eso es posible para cualquiera de nosotros? No. Es muy difícil, ¿verdad? En la vida que pase eso, que una persona se acuerde de cada uno de los... En los sueños pasa lo mismo. Uno no se acuerda de todo, no es que no sueñe. Uno sueña siempre, porque al irse a dormir, el proceso que se sucede es que uno va con el cuerpo físico a la cama y algo se desprende. ¿Usted cree que nosotros somos el cuerpo físico, por ejemplo? No. Uno no es esto. Uno se ha soñado a veces. ¿Alguien te pasó que se soñó con otro rostro? ¿No? ¿Nunca? ¿En otra época?
capaz que en la época medieval o lo que sea, capaz con el mismo rostro pero en otra época, ¿sí? o con otro sexo. Eso puede pasar por varias cosas, ¿verdad? Bueno, eso pasa porque uno, cuando sueña, ¿sí? no trae memoria de lo que es el sueño siempre. No todos nos acordamos todos los días del sueño. No todos podemos levantarnos a la noche y decir, hoy soñé o hoy no soñé. Eso tiene una didáctica y una práctica para poder lograrlo. Pero lo que nosotros queremos hoy decirles es que todos, al ir a descansar, al llevar el cuerpo físico, ¿sí?, al lecho, se desprende lo que nosotros denominamos, o lo que se denomina, el cuerpo astral o cuerpo de los sueños, que también se le denomina cuerpo de deseos, ¿sí? Es un proceso que en la estructura interna del hombre uno tiene el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo de la voluntad, el cuerpo átmico, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Hoy nos vamos a centrar nosotros y vamos a citar el cuerpo físico, el cuerpo vital y el cuerpo astral, que es lo que nos compete hoy en la conferencia. Los que quieran saber más, ya saben, van a hacer o después preguntamos y hablamos, no hay problema. Pero eso es lo que nosotros hoy queremos enseñar a explicar. Entonces, decimos, todos soñamos. Algunos traemos el recuerdo, algunos no traemos el recuerdo, pero todos soñamos, ¿sí? Entonces, ¿qué se procesa en la noche? Uno va, se acuesta, y el cuerpo astral o cuerpo de deseo pasa al mundo de los sueños. Dentro de nosotros, en este estado de vigilia, se encuentran, dicen que unos sabios, que uno es una suma de valores, positivos y negativos. Y uno, si se observa sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones, etcétera, etcétera, se va a dar cuenta que eso, que la psicología de uno tiene valores positivos y valores negativos que lo llevan a la acción, de acuerdo a cómo conceptualiza su vida, o cómo conceptualiza el mundo. Porque concepto y conducta están muy unidos. Es decir, como yo creo con las cosas que son, cómo traduzco el mundo, es lo que me genera la reacción o la acción que yo propongo en el mundo, ¿sí?, o que yo hago en el mundo. Entonces eso es muy normal en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Perdón. En esa cuestión de conceptos y conducta, de cómo acciono con el mundo, todos lo hacemos de manera distinta. Pero eso tiene que ver, si se observa uno, con los valores que uno tiene adentro. Vamos a llamarle valores para no hacerla más larga la conferencia. Valores positivos y valores negativos, que impregnan hoy la actividad diaria. Entonces, esto está impregnando todas nuestras acciones psicológicas, emoción, pensamiento, etc., ¿sí?, y que nos hacen convivir con el entorno. Cuando se produce el proceso del sueño, esos valores positivos y negativos pasan a impregnar lo que es el cuerpo astral. Entonces el cuerpo físico queda en el lecho descansando y reponiéndose de las actividades del día. El cuerpo vital es un mecanismo bioelectromagnético que produce reparación del cuerpo físico. Hay ciertas energías que uno a través del alimento, la respiración y demás no las puede absorber si no es descansando, y que no puede traer energías del cosmos sino a través del descanso, de dormir efectivamente. Ustedes fíjense que una persona insomne, que puede estar 8 o 10 horas acostado en la cama sin dormir, no descansa lo mismo que una persona que duerme 5 horas, por ejemplo. ¿Ves? Eso es porque no se produce ese desdoblamiento. Necesita la naturaleza, la fisiología interna de la persona que se produzca ese desdoblamiento. Entonces, cuando eso se produce efectivamente el sueño. Pero uno casi nunca se acuerda de ese momento. Entonces, fíjense que a mí me pasaba de chico que yo quería acordarme de cuándo me había dormido. Me producía mucho interrogante. ¿Por qué no me acuerdo nunca de cuándo me duermo? ¿No? ¿Alguien se acuerda del momento exacto en que se plancha, donde pierde la conciencia aparentemente? Es difícil, ¿verdad? A no ser que estés trabajando en eso. Bien. O sea, que seas consciente de ese desdoblamiento. Si vos estás internalizado en el trabajo, puede que lo puedas leer como se desprende el alma. Bien, es así. Porque como eso es normal,
Eso pasa siempre. Uno puede hacerse consciente de ese proceso. Como uno no es consciente de tantas cosas que son normales y que pasan en la vida. Bueno, decíamos hoy con respecto a la memoria, ¿no? De la vida, de cuánto uno puede acordarse de lo que fue su vida. Se pierde, uno tiene momentos en blanco, donde se escapa. Y es porque no tuvo atención tal vez a lo que estaba viviendo. Una vida que en muchos aspectos, si uno se pone a hablar de cada uno de nosotros, es mecánica. Es decir, nos tocó y lo tenemos que hacer. Entonces a veces algunos la disfrutarán más, otros la disfrutarán menos, otros no la disfrutarán. Algunos reniegan con su vida, otros no, otros son muy felices. Cada uno analizará su caso. Pero de verdad, y por cierto es que uno no se acuerda de todo. Esto es. Bien, y ustedes fíjense que pasa algo muy particular en el mundo de los sueños. Y es que uno a veces tiene sueños con el pasado, a veces sueños con el futuro. ¿No? Eso es raro. El cuerpo astral se desenvuelve en lo que se denomina la quinta dimensión. Y la quinta dimensión se denomina la eternidad. ¿Sabían eso ustedes? La cuarta dimensión es el tiempo. Las tres dimensiones es el volumen. Las dos dimensiones es el plano. Y una sola dimensión es la línea. ¿Sí? El punto es un axioma de la geometría que no se define. Bien. ¿Por qué decimos esto? La ubicación nuestra de esos valores vitales es un punto matemático en el espacio a través del tiempo y el espacio, que se desenvuelve y se desarrolla a través de la eternidad, en esa quinta dimensión. Yo me quiero organizar una conferencia que se llama, por ejemplo, el enigma de los sueños. La quiero organizar. Me quiero juntar con todos ustedes. ¿Sí? Para poder encontrarme con todos ustedes, yo tengo que tener cierta cantidad de coordenadas, porque si no, no nos vamos a poder encontrar nunca. Yo largo una conferencia y digo el enigma de los sueños. La gente pasa y dice, ¿dónde será? Lo primero que se pregunta, ¿no? Entonces dice, bueno, es en 25 de mayo, ya tenemos la línea. Y Catamarca, ya tenemos un punto en el plano. ¿Sí? En el plano de esta ciudad tenemos 25 de mayo y Catamarca. Esto es un punto en el plano. Pero ¿qué pasa? Llegamos acá a la biblioteca y hay un primer piso, un subsuelo. Hay diferentes niveles. Imagínense si hubiera habido un edificio. Llegamos ahí, no sabemos en qué parte del espacio de ese plano nosotros tenemos que estar. Esta es la tercera dimensión. Y por ahí llegamos, pero vinimos a las 3 de la tarde, el 1 de abril. Y la conferencia es el 4 de mayo de este año. Por eso se le dice al tiempo la cuarta coordenada. ¿Ustedes sabían que el tiempo se le decía la cuarta coordenada? A mí me llamaba mucho la atención eso de la cuarta coordenada, porque no sabía qué era. Y claro, las coordenadas nos proponen a nosotros ubicación. ¿Sí? ¿Dónde nos ubicamos? El tiempo es la cuarta coordenada, que nos hace que nosotros estemos ubicados en un momento, en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Y ese tiempo y ese espacio, cuando entran en la quinta dimensión, se desplazan. ¿Sí? El tiempo y el espacio se desplazan en la quinta dimensión, que es la eternidad. Por eso que nosotros tenemos los sueños premonitorios, por ejemplo. O esos déjà vu, que son experiencias sumamente extrañas, porque pasa uno, por lo menos a nosotros nos ha pasado, de que uno se acuerda de este momento. Es raro, ¿no? Porque es anacrónico. ¿Cómo es que yo me puedo acordar de este momento? ¿Les ha pasado? ¿Alguien ha tenido un déjà vu? Me imagino que sí. Bien, entonces para que nosotros entendamos eso, hay sueños hay de distintas calidades, muchas calidades. Dígame. Bueno, por eso que decíamos que el sueño se desenvuelve, o el cuerpo astral se desenvuelve en la quinta dimensión. Esa quinta dimensión es la eternidad, donde se conjuga el pasado, el futuro y el presente. ¿Sí? Entonces por eso uno puede trasladarse a veces a etapas posteriores del tiempo, o a momentos más adelante. Ahora, justamente de eso queremos hablar. Uno por lo general tiene sueños mecánicos. Si uno empieza a hacerse un estudioso de esos sueños, se va a dar cuenta que uno tiene sueños mecánicos, es decir, arregla el auto, sueños de mecánico. Bueno, entonces la persona hace lo que hace en el día. ¿O no les ha pasado eso? Uno trabaja en una oficina, se sueña con el compañero de trabajo haciendo las mismas cosas. Capaz con algo un poquito más, menos raro, pero casi siempre es lo mismo.
hagamos un estudio a partir de hoy, a partir de esta noche, los que duerman en el día a partir del día, de qué es lo que nosotros estamos soñando. Y vamos a darnos cuenta que la mayoría de nuestros sueños, me arriesgaría a decir que el 90% de los sueños son mecánicos. Es decir, son mera repetición de lo que en el día hacemos. Y que no nos damos cuenta que es un sueño. ¿Verdad? Por lo general uno no se da cuenta que es un sueño. Hasta cuando pasan cosas asombrosas. Por ejemplo, se encuentra con una persona que uno sabe que se murió. ¿No? ¿Estás muerto? Sí, dice. Ah, bueno. Sigue hablando cosas con el muerto. No le parece raro, no le parece extraño. ¿Eso saben por qué? Porque nosotros hemos perdido lo que se denomina la capacidad de asombro. Hemos perdido totalmente la capacidad. Nada nos asombra. Ayer estábamos, por ejemplo, imagínense que pasa un circo, ¿no? Por acá. Y hay elefantes, leones, tigres, etcétera, etcétera. No vamos a hacer malabaristas porque acá está lleno, es bastante normal. Pero eso nos tiene que llamar a nosotros la atención. Son cosas en el día, en la vida, que nos pasan y que no nos llaman la atención. Así nosotros hemos perdido la capacidad de asombro y perdemos la capacidad de asombro ante las maravillas más grandes de la vida. Por ejemplo, una mujer embarazada. Eso, mire, es una cosa de la vida también. No nos asombramos por eso, por la alegría de que nace una persona. No nos asombramos por cómo una flor florece del barro, el agua, el aire y el sol. De ese proceso alquímico que se desenvuelve, que la naturaleza produce para entregarnos un regalo como ese, que nos hecho para la inspiración del hombre, para promoverlo justamente a personas buscadoras, al misterio de por qué esas cosas. Entonces, como estamos acostumbrados que nuestra vida es mecánica, nos levantamos, nos cepillamos los dientes, vamos al baño, desayunamos, tomamos mate, café, no sé, lo que sea, agarro el auto, la bicicleta, el colectivo, voy caminando del trabajo, a la escuela, a donde me toque ir, vuelvo a casa, tengo que cumplir las pautas programadas por la sociedad, por el sistema, a lo que yo se supone que tengo que hacer. Entonces pierdo la vida. El otro día veíamos un monográfico de Quino, que se llama Mafalda, que le decía al padre, decía, yo sé que uno tiene que trabajar para ganarse la vida, pero ¿por qué esa vida que nos ganamos trabajando, la desperdiciamos trabajando? No, es extraño. Y eso nos pasa, porque nosotros hemos perdido el rumbo. Por eso nosotros decimos, la gnosis nos enseña el sentido de la existencia, para encontrar nuevamente el rumbo. No quiere decir que nosotros tenemos que lo que estamos haciendo está mal, que trabajar está mal, que no tenemos que tener dinero. Eso no es así. Ojalá uno tenga todo lo que se merezca, pero que no se duerma, que no se pierda la vida que está haciendo, que no se le pase, que no sea por una ambición, sino que sea simplemente para generar alegría en uno y compartir. Compartir y convivir son las claves para el triunfo en esta época, si quieren saber. Compartir y convivir. La persona que hoy aprende a compartir y convivir se gana el derecho a ser feliz. No es fácil compartir y convivir. Si quieren saberlo, la finalidad gnóstica es la felicidad de todos los seres humanos sin distinción. Y nosotros nos hemos dado cuenta a través del tiempo que felicidad se traduce en una sana convivencia con la humanidad y con la naturaleza y con el entorno. Y no es fácil, porque hay muchas cuestiones dentro de nuestra psicología que no nos dejan convivir. Hay muchas actividades que uno se ha propuesto durante el día que no nos dejan convivir, que nos llevan a tener una atención en cosas que no son la vida y la perdemos miserablemente. Entonces, en esa dormidera que uno tiene, produce exactamente y repite en el mundo onírico, en esa otra realidad que es parte de la misma realidad, porque la realidad es una. Uno vive desde que nace hasta que se muere. A veces está durmiendo en la cama, a veces está durmiendo caminando. ¿Ves? Lamentablemente estamos casi todo el tiempo dormidos. Eso que nosotros somos, que no es este cuerpo físico, que no es nuestro oficio, que no es nuestra profesión, que no es el hijo de nada de eso, eso que nosotros realmente somos, no se presenta aquí ahora para poder vivir la vida. Eso que nosotros somos, en raros momentos de la vida, hemos podido tener una captación
fehaciente, intensa de eso que uno es. Porque esta es la pregunta, ¿no? Para poder encontrar sentido a la existencia, yo me pregunto, ¿quién soy primero? ¿Se lo han preguntado? ¿Quién soy? ¿Qué atina uno a responder cuando le preguntan eso? El nombre. Maximiliano. No te pregunté tu nombre, te pregunté quién eres. Le dicen los dioses. Y uno tiene tantas cosas que hace del día, tantas cosas con las cuales se identifica que uno cree que son de este mundo. Por ejemplo, el padre de, el hijo de, el esposo de, el albañil, el ingeniero, el taxista. ¿Sí? Cosas con que uno se identifica, que cree que uno es, pero que uno no es eso. ¿No les ha pasado que uno se interna en la naturaleza, ya sea en un bosque, en una playa, al lado de un lago, en una montaña, donde no hay ruido? Uno se aparta, ¿no? Y se va a la naturaleza, se aparta del mundo, de los sistemas, ¿sí? Y trata de hacer silencio en su corazón, trata de hacer silencio en su mente, sin darse cuenta, porque la naturaleza produce eso en uno, sola. Nos lleva a vibrar con la fuerza que ella vive. Fuerza y fuerza son algo muy unido en la naturaleza, dice un sabio. Entonces la fuerza de la naturaleza y la fuerza particular que hay en cada uno de nosotros es la misma que está. La creación es la misma aquí y allá. El todo es el uno y el uno es el todo. Dios es todo y está en todos. Y esa particularidad de Dios, sea el nombre que sea, está en todos. Es decir, la naturaleza es parte de la creación, la naturaleza es parte de Dios, la naturaleza es Dios misma, y con esa fuerza magnética produce que eso que nosotros realmente somos se manifieste. Entonces uno empieza a hacer reflexiones con usted. Respira, se empieza a relajar. De repente como que las tensiones que tenía ya se sientan, el tiempo se pasa rápido o lento. O sea, deja de ser lo que era el tiempo, porque el tiempo es tan relativo, que tiene que ver con nuestras sensaciones, con nuestras emociones, de cómo estamos pasando el paso. Entonces está ahí. La verdad, no sé por qué me enojé con mi señor. No, tendría que haber enojado. Si lo que me dijo tiene razón. Yo sé que tiene razón. Y sin embargo hice una escena. ¿No? Debería ir y pedirle disculpas. Por ejemplo, algo. Capaz que no lo traduce en palabras, pero lo siente. Porque se hizo uno con la conciencia de uno. La conciencia de uno es lo que uno, el alma de uno, ¿sí? Que se manifiesta en ese momento. Y se queda ahí, uno se hace uno con la divinidad, se hace uno con Dios, entra a relajar. Se hace de noche, mira las estrellas y dice, es como que le da, nosotros lo denominamos melancolía de Dios. Uno quiere volver a casa, quiere volver a unirse al lugar de donde uno es, unir esas fuerzas con las otras fuerzas. Entonces, bueno, levanta todo lo que tenía y se va volviendo. Agarra el auto, la bicicleta, sale caminando, el colectivo, lo que sea. Y va, y dice, la verdad que, si bien tenía razón, no tiene por qué decir esas cosas. Dice que yo trabajo todo el día, llevo las cosas, vuelve a lo mismo, vuelve a dejar de ser quien uno es y vuelve a perder el rumbo, se mete de vuelta en el mundo de su sistema y se pierde. No perdemos, nos pasa todo. Entonces nosotros necesitamos de ejercer esa conciencia más seguido, más a menudo, ejercitarla, que ella se haga fuerte en nosotros para que empecemos a despertar aquí y ahora. Esa conciencia es la que está dormida. Por eso que dormimos de día y dormimos de noche. Por eso que la realidad no es asequible a nosotros. Nosotros tenemos un mundo imaginario de cómo son las cosas. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes de forma separada, que me lo den por escrito, de cómo son las cosas, estoy seguro que cada uno me va a escribir algo diferente. ¿Por qué así? Cada uno traduce la vida, traduce la realidad de acuerdo a la formación que uno tiene, de cómo cree que son las cosas. Pero la realidad es una. Y la verdad es una. No hay dos verdades. Por eso es la verdad. Y a la verdad no le importa la opinión. Y dice que había, pero muchas veces uno puede conocer parte de la opinión, o tiene un pequeño porcentaje de luz.
habían 3 ciegos que los llevan a conocer un elefante. No sabían ellos cómo era un elefante porque eran ciegos de nacimiento, nunca habían visto uno. Entonces uno va y le toca una pata, otro va y le toca una cola, la cola, otro va y le toca la trompa. Entonces le preguntan a todos por separado y dicen, ¿cómo es? Y dice, firme, es como un tambor el que tocó la pata. No, es finito y largo y medio como con una plumita en la punta. No, dice, grueso como una manguera y rugoso. ¿Ves? O sea, los 3 tenían razón, pero parte de razón. Por eso la verdad una sola, no le importa las opiniones, pero se hace con la luz de todo. Por eso el compartir, que hablábamos hoy, es tan importante, de compartir despierta. Para poder nosotros entre todos, en la convivencia y compartiendo nuestras experiencias, conocer un poco más la realidad y ayudarnos unos a otros. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que la noche imparte. Esa didáctica para que uno pueda despertar, hacerse uno con quien uno es y poder recibir respuestas. La señora dijo hoy, los sueños son sanar. Porque uno a veces recibe curaciones. En esos estados que uno tiene de hacerse uno con la vida, recibe, dicen los médicos antiguos, diagnosticaban a través de los sueños. Imagínense, porque uno se conecta con un mundo de misterios, con un mundo misterioso, donde en ese mundo habitan seres que nosotros no podemos ver. Cuando uno se ubica en la conciencia despierta aquí y ahora, en este instante, por lo tanto tiene el derecho de despertar allá. Ustedes fíjense, nosotros hacemos un ejercicio para que esa conciencia despierte, como el que citamos recién en el ejemplo, ¿sí? Es decir, uno despierta, pero cuando se volvió ya se durmió de vuelta. Eso a veces nos pasa lo mismo exactamente cuando uno tiene un sueño. Uno se da cuenta que está soñando. ¿Les ha pasado? Dice, estoy en un sueño, dice uno, qué lindo. Y de repente ya está. Duró nada, un chiquitito. Porque como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera, decía el chino. Eso es decir, lo que hoy, esta realidad que hoy tenemos en el instante, es toda nuestra realidad. Es la misma en el sueño y aquí. Por eso si nosotros queremos descubrir el misterio que hay encerrado allá, queremos recibir enseñanzas allá, queremos hacer investigaciones allá, queremos hacernos dueños de nosotros mismos allá, tenemos que empezar por hacernos dueños de nosotros mismos aquí y ahora, en este mundo. En este mundo. No existe otra fórmula. Puede haber una fórmula que nosotros le vamos a decir que hay para uno hacerse consciente en el desdoblamiento, tener una experiencia vívida de que el mundo astral existe y de cómo es la materia y de cómo son las cosas ahí. Pero eso no quedaría solamente en lo fenomenológico si nosotros no nos dedicamos a despertar la conciencia aquí y ahora, para beneficio nuestro y de la humanidad. Porque como decimos, eso nos lleva a nosotros a convivir y a compartir. Y miren si eso no beneficia a la humanidad. La primera humanidad que uno tiene que beneficiar, ¿saben cuál es? Ayer decíamos, damos un ejemplo. O sea, yo le quiero dar pan a Mariela. No tengo pan. ¿Se lo puedo dar? ¿Qué tengo que hacer para poderle dar pan a Mariela? Comprar, conseguir pan, tener pan. Procesar. Si no tengo pan, no le puedo dar pan. Uno no puede dar de lo que no tiene. No puede. Entonces uno quiere comprender al esposo, quiere comprender a la esposa, quiere comprender, pero no tiene comprensión de uno mismo, de sus propios errores, de sus cosas. Uno quiere aprender cosas del mundo de los sueños y no aprende cosas aquí, pierde el tiempo aquí. Uno quiere tener memoria de sus sueños y no tiene memoria de su vida. Todos hoy hablaban de la realidad, la mayoría. La realidad es una sola. Y es aquí ahora. Lo otro no es. Lo otro es sueño. Por eso el enigma de los sueños está en transformarlo, ¿sí?, a ese sueño, en realidad. Porque si no es una falacia del tiempo, un engaño. El sueño es un engaño para que uno no despierte y no encuentre el sentido de la existencia y sobre todo no alcance el objetivo de la existencia. Es un ejercicio
Si no es ni bueno ni malo que eso pase, que uno no lo alcance. Forma parte de un ejercicio que todos nosotros tenemos que hacer para ir adquiriendo sabiduría. Si nosotros, miren, si no nos ponemos exigencias en aprender algo, no lo vamos a aprender. Entonces, el paso nuestro por aquí, por este mundo físico de la materia, está hecho para que nosotros aprendamos algo. Y cuanto más obstáculos tenemos, cuanto más situaciones vamos resolviendo, más aprendemos, más adquirimos sabiduría. La gnosis quiere decir eso, no quiere decir sabiduría. Una sabiduría hecha a través de la práctica. Es decir, como decíamos, la antesala del misterio es esto: empezar a tener conceptos nuevos. Pero el misterio es cuando uno hace de ese concepto una realidad del mundo. Entonces nosotros hoy vamos a saber que el mundo real existe, etcétera, etcétera. De cómo se desenvuelve, capaz que lo vamos a repetir muy bonito a nuestros amigos, lo que sea, pero es una realidad para nosotros. Puedo hacer, lo he hecho, salí conscientemente del campo, puedo darme cuenta que la materia ahí es idioplástica, que puedo volar, que puedo hacer unas cosas, que puedo ir a un templo, que puedo ir aprender los registros acásicos de la naturaleza, que puedo estar con los maestros de la medicina, aprender de medicina, aprender de lo que uno quiera. Ese es el misterio. Pero si nosotros no lo hacemos nuestro, es un cuento. Y miren, de cuentos estamos llenos, todos. No se salva uno, menos nosotros. No crean que como que nosotros estamos acá hablando de esto, es real todo para nosotros. Eso es así. Todos estamos en lo mismo. Todos estamos tratando de ir para adelante. Por eso la clave es compartir y convivir, para que entre todos nos ayudemos y vayamos un poco más. Bien. Cuando uno puede despertar, o puede estar la mayoría del tiempo despierto, empieza a vivir la vida de una manera distinta, empieza a reconceptualizar un montón de cosas, empieza a preguntarse algunas cosas, empieza a sentir de una manera diferente, porque uno se empieza a conectar con los centros superiores de su constitución psicológica. Cuando uno se empieza a conectar con esos centros superiores, empieza a recibir intuiciones, inspiraciones, que los dioses o la divinidad le dan a uno para que se guíe en su vida. Aquí ahora, fíjense, uno va caminando, sencillo, ¿no? Uno va caminando por la calle y dice, voy a doblar. No sabe por qué, pero le hizo caso a eso, dobló ahí. Y hubo un choque ahí a una cuadra. O sea, uno lo guían, le dan corazonadas, cosas, para que uno no se lastime, no se haga daño. Eso, mire, uno adquiere la certeza de eso cuando siente la corazonada y no le hace caso. Porque si no le queda la duda, dice, no sé por qué dobló. Pero cuando uno no hizo caso, fue, le pasó algo, y dice, ay, yo tengo que empezar a hacer un poco más de caso a esto. Entonces uno se conecta con esos centros, con los centros superiores, con una intuición, con una inspiración, etcétera, etcétera. Es decir, se conecta con su, vamos a decirlo, con su ser, con su íntimo, con su Dios particular, no sé cómo le queramos llamar, ¿sí? Con nuestro Padre, que como hijos de Él nos da mensajes, nos enseña, nos guía, nos ayuda, nos auxilia. Entonces cuando uno tiene esa capacidad dentro del día, le pasa lo mismo en los sueños. Porque hay sueños, fíjense, que tienen un sabor particular, no sé si a ustedes les ha pasado. A uno a veces se levanta y dice, soñé. Y sueña todos los días, y sabe que sueña todos los días, pero dice, soñé. Porque ese sueño tiene algo diferente, una vivencia rara, que nos dejó un sabor único, que uno sabe que nos están queriendo decir algo. Entonces uno tiene que aprender a descubrir que no tiene. En la antigüedad, miren, Dios decía, en visión de sueño, dice la Biblia, se le apareció a Moisés, a Abraham. Él se aparecía en visión de sueño y entregaba mensajes y guiaba a su pueblo. Todo igual en la Biblia es simbólico. Efectivamente, él da mensajes en los sueños, pero
El pueblo somos todos, es la humanidad, no es que un puñadito de gente, ¿sí? El pueblo de Dios. Entonces nosotros no estamos ausentes o exentos de esa guiatura. Nosotros nos merecemos esa guiatura. Pero como decimos, todos somos hijos de esta creación, todos somos hijos de la divinidad, todos somos hijos de Dios. Pero algunos, Dios no tiene hijos preferidos, pero algunos lo prefieren a Él. ¿Sí? Cuando nosotros lo preferimos a Él a través del despertar de nuestra conciencia, a través de hacernos unos con Él, le damos la posibilidad de que Él se conecte con nosotros. ¿Sí? Mire, yo al Señor le digo, préstame 300 pesos. Ahora, ¿qué decís? Sí. Si lo tuviese, me lo prestaría. Tendríamos que hablar un poco más. ¿Sí? Lo mismo pasa con Dios. Uno le quiere pedir a Dios algo, a la divinidad, a su ser algo, y no tiene contacto con Él, no lo conoce. No lo conoce. No hay relación. Entonces dice, yo quiero tener comprensión para salvar mi matrimonio. Pero si no está conectado, ¿qué te voy a dar? Si no me creas la posibilidad para que yo vaya. Dice, ¿ves? Eso uno necesita el despertar de las prácticas que decimos de relajación, de encontrarse con uno mismo. Pero el problema es que uno no sabe quién uno es. ¿O no? Es muy difícil saber quién uno es. Si uno no sabe quién es, tampoco puede saber quién no es, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo estoy seguro que uno es el cuerpo, que viste y calza. No he visto nada más allá de eso. Y sé también positivamente que una vez muerto el cuerpo, se terminó absolutamente todo. Bien. Respetamos profundamente lo que te digo. Pero dentro de la enseñanza gnóstica nosotros tenemos otro tipo de enseñanza. No la vamos a decir creencia, porque caeríamos en lo que dijimos al principio, que esperamos que nadie caiga en eso. No creer cosas. Nosotros hoy le vamos a decir que eso no es así. ¿Sí? Entonces le pedimos de vuelta, no lo crea. Siga usted con su postura, pero intente, practique y vea que hay una forma diferente. Hay prácticas mucho más avanzadas que las de salida astral. Hay prácticas más avanzadas que son de meter el cuerpo físico allá. Es decir, estos valores positivos y negativos uno los puede trasladar a la quinta dimensión en el cuerpo astral. Y desde ahí decirle al cuerpo físico que venga. Y eso a uno, si eso no le da certeza de que uno no solamente del cuerpo físico, igual. Ya es un problema de la persona que no cree. Pero existe esa posibilidad. Uno lo puede hacer. Hay personas que lo hacen, que lo logran. Y la práctica es tanto que uno lo logra. Respetamos igual. Y hablando de la muerte, uno cuando nace está condenado a morir. Volvemos, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, si ese ciclo de la vida tiene un proceso de vida y de muerte, dentro del día se procesa lo mismo. Es decir, tiene la vida y la muerte. Una pequeña muerte cada vez que uno se lo hace. Sin que se asuste nadie, ¿no? Porque es los mismos procesos. Los valores positivos y negativos se depositan. Cuando uno muere ya no pueden volver. Esa es la única diferencia. Entonces esos valores positivos y negativos toman otro cuerpo físico. Por eso que algunas veces nosotros soñamos con vidas pasadas, que son de mucha ayuda en nosotros. Soñar con eso, saber quiénes fuimos. Fíjense que los historiadores es muy importante saber la historia, porque nos enseña a saber quiénes fuimos y son las causas de lo que hoy somos. ¿Verdad? Lo mismo nos pasa a todos. Si nosotros nos estudiamos profundamente, vamos a encontrar las causas de lo que hoy somos. Una persona buscadora que encuentra el objetivo y que encuentra el sentido de la existencia y sabe del objetivo, empieza a luchar por la liberación y el despertar de su alma. En esa lucha por la liberación y el despertar de su alma, se va empezando a conocer, a autoconocer, a investigarse en sus pensamientos, en sus acciones, en sus emociones, etc. Pero hay muchas cosas que están tan metidas en el inconsciente o en el subconsciente de uno, que es muy difícil que nosotros podamos acceder a esa información. A través de la práctica uno cada vez va
un poquito más allá. Pero en el mundo de los sueños, si uno aprende a revisarlo, se va a dar cuenta que es más fácil acceder. Por eso fíjense que Platón decía que al hombre se lo conoce por los sueños. Porque hay muchas cosas que nosotros vemos en la gente, y ay, qué bueno que es. Pero capaz que piensa cosas terribles de uno, o de las personas, y es malo, lo que sea, ¿no? Uno mismo. ¿Sí? Va con la señora, ¿no? Va con la mujer. Y pasa la chica que tiene una minifalda hasta por acá. Y disimula, pero la vio. Y a la noche cuando sueña, decimos, en el mejor de los casos, va al cine con la chica. ¿No? O sea, quiero decir que se manifiestan cosas, por eso dicen el mundo de los deseos. Porque todas las cosas que no podemos hacer acá, nosotros en ese mundo de los sueños, sí. Es decir, el subconsciente, el inconsciente se manifiesta de una manera ahí que le da rienda suelta a uno. Los miedos de uno, los traumas de uno, esas pesadillas que tiene. Ayer dimos esta conferencia en Necochea y había un muchacho que nos decía, yo sueño que voy a un lugar muy oscuro, bueno, de otras caras, pero no puedo salir de ahí. Es por los traumas que uno tiene, que va llevando ahí. Eso mire, en vez de ser un problema para uno, tiene que ser, para el sincero buscador, un auxilio para encontrar respuestas a qué es lo que uno le pasa. Cuando uno empieza a hacerse un investigador de esto, ¿sí? Tiene que empezar a tomar nota de los sueños, cualquiera sea. No hay sueños que no sean útiles, porque o nos dan datos, ¿sí? Específicos para que nosotros nos guiemos, nos ayudan, nos auxilien, nos sanen, etcétera, etcétera, o nos reflejan la calidad de cómo está nuestra psicología. ¿Sí? A través de las emociones, o sea, cosas que nosotros no creemos que son. Mire, uno tiene una concepción muy particular de uno mismo que por lo general la esposa no la comparte, los hijos no la comparten, o sea, uno se cree que es de una manera y no. Uno se cree muy bueno, mire esto. A veces es duro que se lo digamos a las personas. Y es duro sobre todo darse cuenta efectivamente de que eso es así. Porque fíjate, en una discusión cualquiera que uno tiene, pero ¿cómo van a decir eso a mí? Si yo soy tan butiter, uno cree que siempre tiene la razón y siempre tiene el lado positivo de las cosas. Es decir, si yo le voy a plantear eso, es lo que yo creo que es así. No puede entender uno, como decíamos recién, que el elefante también puede ser una colita o una plumita. ¿No? Para darse cuenta, abrir, por eso decíamos, reconceptualizar la vida. Abrir el pensamiento para poder escuchar las razones de los otros. Darnos cuenta que en nuestra visión de la realidad es muy corta. No quiere decir que esté equivocada a veces, pero es corta, es parcial. Y entre todos, en ese sano convivir y compartir, podemos ir descubriendo muchas cosas que son mucho más interesantes y que van a enriquecer la vida de todos nosotros. Bien, yo no sé qué hora es, no quiero pasar minutos, todavía me queda un rato. Y tenemos la sala para la siguiente. Entonces, en ese trabajo que el buscador sincero se propone de ir despertando la conciencia de uno con quien uno es, aprenderse a identificarse con su alma, o su esencia, o su conciencia, va atravesando por situaciones, va teniendo enfermedades, va teniendo dolores, se va juntando con gente, etc. Y eso tiene toda una relación en ese mundo onírico. Revisamos entonces nuestros sueños, hacemos un récord o tomamos nota de aquello, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces soñé algo y al mes siguiente es como que está concatenado, es como que continúa el sueño. No sé si les ha pasado. El sueño es con continuación, pero no capaz que de un día al otro. Pero sueños significativos en realidad, que son de un mes o un año, etcétera, etcétera, ¿sí? Que nos están diciendo de cómo estamos en nuestro trabajo, en nuestra psicología, de qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Eso es importante que nosotros lo vayamos haciendo. De a poco vamos a ir encontrando las claves, de a poco nos vamos a ir haciendo cada vez más expertos. Pero fíjense que es muy difícil traer los recuerdos de los sueños, ¿verdad? Es muy difícil. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa y que quiero acordarme y los recuerdos como que
empiezan a desaparecer rápidamente y uno dice, no puedo creer que hace 2 segundos me acordaba de tanto y hoy no puedo acceder ya a ningún espacio de la memoria. Se lo perdí, se pierde. Resulta que el cuerpo astral, cuando se va a incorporar al cuerpo físico, necesita que esos valores impregnen nuevamente, ¿sí?, el cuerpo físico. Los recuerdos tienen que impregnar el cerebro, ¿sí?, hacerse uno. Entonces uno cuando se despierta no tiene que tener sobresaltos, no tiene que moverse bruscamente inmediatamente, tiene que estar tranquilo, tratar de recordar, disciplinarse en ese aspecto. Bien, todo esto es disciplina. Todo el trabajo que la gnosis propone es disciplinar. Tiene que ser disciplina. Uno tiene que imponerse disciplina. Todo aquel que se impone una disciplina tiene un éxito en el objeto de conocimiento que está estudiando. No hay otra forma. Fíjense que todas las ciencias así lo enseñan. Si yo no soy capaz de observar, quiero estudiar como una copa, tengo que observarla. Tengo que darme cuenta de cómo es. Tengo que estudiarla, tengo que medirla, tengo que palparla, tengo que verla, ¿sí? Le pongo el nombre de copa, la ubico, la identifico exactamente qué es. Nosotros somos nuestro objeto de conocimiento. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo de los dioses. Entonces, si el objeto de conocimiento es la persona, y podemos conocer los misterios del universo, imagínense el campo de estudio que nosotros tenemos. Es grandioso, maravilloso. Hay misterios encerrados en todo esto. Hoy nosotros hemos hablado de muchas cosas. Algunos se va a pasar de largo, a otros no, a otros le agarrarán la mano, le darán vuelta. Pero hemos dicho cosas que son muy importantes. Muy importantes. No es un día cualquiera, es un día para que nosotros nos sorprendamos, es un día para que nosotros nos asombremos. Hoy, viernes 4 de mayo, 7 de la tarde, estamos en la sala B del Osvaldo Soriano, escuchando una conferencia que se llama El Enigma de los Sueños, de una persona que no sabemos ni siquiera quién es, pero que nos llega la enseñanza al corazón y a la conciencia. Hoy es un día especial. Hoy es un día que para muchos va a ser recordado siempre, para otros capaz que sea olvidado. Como el comienzo de su vida espiritual o de la vuelta al camino, el comienzo de emprender el retorno a casa. Nosotros queremos enseñarles ahora la práctica para el desdoblamiento astral. Es una clave que es fundamental, porque como decimos, si el mundo astral es un mundo de infinitas posibilidades de investigación, y nosotros vamos a dar una clave para poder acceder a esto conscientemente, imagínense lo que estamos haciendo, ¿no? Pero es tan sencilla que a veces se nos pasan de largo. Y la podemos hacer todos los días, porque todos los días nosotros nos vamos a descansar. No hay excusa para no hacerlo. No hay excusa para no hacerse uno un maestro en eso. Dice que la práctica es el maestro, ¿verdad? En la práctica de la cosa, uno aprende a conocer los misterios de la cosa. Miren, yo no entendía eso. Y en un tiempo puse, ya hace unos años, una fábrica de churros. Tenía una fábrica de churros. Entonces en esta fábrica de churros, yo primero tardé una semana para sacar un churro medianamente aceptable. Con el tiempo ya lo sacaba cada vez mejor. No tenía relojes de temperatura, no tenía medidores de humedad, nada. Pero yo llegaba a la fábrica y decía, esa masa tiene mucha. Le falta temperatura, le falta una mezcla de cosas. Porque la realidad le entrega misterios a uno que no son conceptualizables. Porque a mí me preguntaban por qué yo no sabía decirlo, pero me daba cuenta. Yo sé que a todos en su oficio particular les pasa, que tienen esa inteligencia emocional, por decirlo de alguna manera, de cómo son y por qué son las cosas. Entonces la práctica hace al maestro. Entonces si nosotros uno quiere hacerse un maestro en esto, como decía, ¿cómo es tu nombre? Tuyo. Ya. ¿Mi nombre? Sí. Mercedes. Como decía Mercedes hoy, si uno tiene una disciplina en eso puede darse cuenta de cuándo se desdobla, o ser consciente de eso. Entonces,
La práctica es no perderse, no perder de vista la conciencia, estar atento, vigilar el sueño. Pero eso uno lo tiene que hacer aquí ahora, es lo que habíamos hablado al principio, ¿no? O sea, de despertar, vigilar el sueño. Ahí está la clave. Uno a veces se la pasa pensando tonteras, se la pasa comiendo cosas que le hacen mal al hígado, que le hacen mal a los intestinos, que los llevan a un sueño pesado, agarra, cena un asado a las 10 de la noche, se acuesta y quiere hacer la práctica para vigilar el sueño, se toma una cerveza y no puede. Vive tomando pastillas para analgesia y cosas y ensucia la sangre. Y entonces tiene el cuerpo pesado. Mire, el hígado, cuando está mal, uno duerme mucho y se duerme enseguida. No sé si le ha pasado. A veces uno no sabe por qué tiene tanta pesadez. No le duele el hígado, no le duele la cabeza, nada, pero tiene sueño. Todo el día con sueño. Y esos son problemas del hígado. Y si quieren saberlo, el cerebro es el asiento físico del cuerpo mental. Y el hígado es el asiento físico del cuerpo astral. Es decir, si uno quiere salir conscientemente en astral y hacerse un atleta de estas prácticas, necesita tener en condiciones su hígado. Condiciones para eso. Disciplina en la alimentación, disciplina en la respiración, disciplina en la práctica de vigilar el sueño. Vamos a vigilar nuestro sueño. No nos vamos a dormir. Aquí ahora, hoy, la conciencia presente. Entonces cuando nosotros vayamos al momento de acostarnos, ¿sí?, no nos vamos a dormir más. Y algo que nosotros aprendimos, por ejemplo, cuando se vayan, no digan me voy a dormir. Porque están afirmando que se van a dormir. Me voy a descansar. Detalle. Me retiro al descanso. O me voy a descansar. No duermo más. Es una actitud que hoy nos pusimos a realizar. Es una actitud de vida. No duermo más. Despierto. Quiero estar lúcido todo el tiempo. Quiero estar presente en la realidad. Dejar de ser una sombra que atraviesa por este mundo. Dejar de ser simplemente una marioneta del destino y del sistema. Quiero empezar a tener una presencia, no por orgullo, sino por esa melancolía de Dios, como decíamos hoy, que me lleva a mí con un impulso de alegría a transitar por la vida. Entonces, vigilo el sueño. Y cuando estoy en el descanso, antes, si afecta algo, si voy a descansar, digamos, y estoy dormido toda la noche, pero consciente, ¿afecta algo en la vitalidad? Nada. De hecho, hasta uno a veces descansa mejor. Una vez estamos descansando al lado de una persona y uno llegamos y se mira la cara relajada, boca arriba, estaba, parecía un ángel. Era lindo verlo descansar. Y así sonaba. Y yo, se despierta. Estaba teniendo una experiencia en el mundo astral. ¿Viste la experiencia de se duerme de vuelta en la misma posición y empezó a roncar. Entonces fíjense, porque la conciencia despierta en los mundos superiores. Tiene esta cuestión de la física, que el cuerpo está más relajado y todo. ¿El cerebro está interviniendo ahí o el cerebro está... La mente, no el cerebro. El cuerpo astral tiene una estructura, ¿sí?, física muy similar a esta, pero no es carne de materia. También tiene su cerebro y tiene todo su funcionalismo. Entonces el cuerpo mental sí funciona. La mente sí, no el cerebro. El cerebro está descansando desde el punto de vista que le toca para los procesos intuitivos de digestión, de respiración, de etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, lo mantiene a uno bien y con vida, y esos valores están conectados al cuerpo astral con un cordón que se llama el cordón antacarana, ¿sí?, que es lo que hace, que produce que el cuerpo pueda volver después del cuerpo físico. Cuando pasa el tema de la muerte, vienen los encargados y cortan ese cordón. Por eso que se simboliza la muerte con una guadaña. ¿Sí? Pues corta ese cordón, no es que va a cortar cabeza de todo. Corta el cordón, corta la conexión que hay entre esos valores y el cuerpo físico. Eso se produce cuando se sucede la muerte. Volvemos a la práctica de vigilancia. Entonces, en este momento que uno está en el estado de transición, en la vigilia del sueño, se produce el desdoblamiento, queramos o no. Eso se produce.
Entonces nosotros, como estamos despiertos, como estamos atentos, vamos a levantarnos de la cama, ¿sí? Sin pensar, sin decir, ¿estaré saliendo el cuerpo? O sea, ¿qué es algo? Sin dudas, con una total convicción de que estamos saliendo. Dale, ustedes no salen, o se estira el dedo. ¿Qué? Se tira el dedo, tira el dedo. ¿Qué dedo? Cualquiera. ¿Del pie? Es más incómodo. ¿Esto es lo mismo que el sueño consciente o Eso es el desdoblamiento astral. que no es el sueño consciente? Empieza a ser un sueño consciente. ¿Sí? ¿El sueño consciente cuándo es? Cuando uno es consciente del sueño. Uno puede hacerlo desde que comienza el sueño o dentro del transcurso del sueño, hacerse consciente del sueño. ¿Me explico? ¿Eso es Cualquiera de las dos cosas. desdoblamiento astral? ¿Es lo mismo? El desdoblamiento astral es algo que se produce todos los días. ¿Sí? Consciente o inconsciente. ¿Sí? La tarea nuestra, a partir de hoy, es tratar de hacerlo consciente. Llegué a despertarme, que en realidad no me despertaba, después me di cuenta que seguía durmiendo, y en ese despertar me pasó eso, que me sentaba en la cama, y en realidad seguía durmiendo, pero sabía yo que estaba durmiendo, pero... ¿Y tenías el cuerpo físico ahí, lo podías ver? Claro, una vez sí lo vi, pero lo que yo hacía, me levantaba, salía, trataba de caminar, todo era todo oscuro, así como blanco y negro, ahí. Sí. Pasó muchas veces sin saber, sin conocer de nada, ¿no? De los 14, 15 años me pasó. Hay personas que tienen más o menos facilidad para estas prácticas. Hay personas que les va a salir enseguida, hay personas que les va a costar un poco más, pero para aquel que es paciente siempre sale. Pero no fue ninguna intención, No, por eso. era una... Y muchas veces uno ya lo trae de otras vidas. O uno tiene una educación, una formación, que una persona la conciencia se le manifiesta a lo largo del día. Hay personas que no saben de esto, ¿sí? Pero son personas que tienen la conciencia despierta un buen tiempo en el día. Y eso se refleja, son personas que se acuerdan más de sus sueños, son personas que tienen más facilidad para una u otra cosa, porque la realidad es lo que la gnosis es que lo que la conciencia es. Entonces eso es muy normal que pase. Estoy seguro que todos hemos tenido alguna experiencia así. O gente que se levanta, se lava los dientes, termina así, desayuna y de repente se encuentra en la cama. ¿Ah? ¿Pero cómo? Yo ya hice. Es porque o salió, o sea, cuando el cuerpo estaba por volver, no dejó que llegue, ¿sí? Y directamente salió. El cuerpo físico todavía, los valores no habían pasado al cuerpo físico. Entonces uno hizo toda esa rutina aparente del día hasta que de algo lo hizo que se levante y que el cuerpo astral vuelva. Yo sé que eso no soy un problema para la cámara. Disculpa. Bueno, pregunta. Primera pregunta. Por ejemplo, me pasó hace varios años, más o menos de 15, 16, que tuve un sueño que se me vino como una estatua de frente y sentí como una desesperación y ahí sentí que abrí los ojos. Y bueno, cuando me desperté me sentía flotando arriba y sentía que yo estaba en la cama y sentía la textura de la sábana, todo, y se sentía flotando también arriba mío. Claro. Y sentía como algo me enganchaba como de la nuca, desde arriba, y de la frente, desde abajo. Sentía como algo que me tiraba, y cada vez desde arriba como que se iba más para arriba, y ahí como que me agarró una desesperación y bajé rápido. Esos son simbolismos, mira, eso le están enseñando a uno que tiene que empezar a dejar de pensar un poco, que piensa mucho. ¿Ves? O sea, como que la mente lo ata a uno a la imposibilidad de despertar. A nosotros nos pasaba mucho que podíamos hacer desdoblamiento, o sea, nos dábamos cuenta que era el momento y no podíamos salir. No podíamos salir, nos quedamos paralizados ahí y era una desesperación tremenda. Eso tiene mucha relación con el apego a las cosas materiales. Y después me pasó que lo quería volver a hacer y sentía como decir, cerraba los ojos, trataba de hacer algún ejercicio o algo, y sentía como vértigo y como una sensación de profundidad, de que me iba lejos y de vértigo, y me agarraba como un miedo y me despertaba. La primera cosa que uno tiene que hacer para despertar en los mundos internos y para que la práctica de desdoblamiento astral se produzca, aparte de vigilar el sueño, es perder el miedo. ¿Qué? Perder el miedo. Mucha gente no sale conscientemente de estar porque tiene miedo. Sí, es verdad, eso es lo que me pasó tantas veces, que perdí el miedo
cuando me relajé y perdí el miedo, ahí fue cuando Claro. me El miedo mata a uno. Fíjense, ahora yo sé que muchos encuentran respuestas a esa experiencia cuando se explica esto. ¿Ves? Porque por eso es un misterio. Entonces es bueno que nosotros sepamos lo que se produce, lo que se procesa, de personas que a veces nos han enseñado y lo han hecho y vuelven, no tienen ningún problema. Entonces nos ayuda a nosotros a perder el miedo, a ser un poco más libres de eso. Entonces practiquemos y veamos que se puede, veamos que se puede hacer. Es un camino, es como ahora, ¿no? Uno no va a pretender encontrar todos los misterios de la vida, de la muerte, de la naturaleza, de la creación, mañana. Es un camino que hay que transitarlo. Pero por lo menos vamos a empezar. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la investigación en el mundo de los sueños. Uno no va a pretender que despierta y de repente está en el templo de la justicia cósmica, Anubis y sus 42 jueces le vienen, le enseñan, le muestran su libro de deuda, a ver, karma, dharma. No, eso va a llevar tiempo y merecimiento de la persona. ¿Sí? Bien. Me quería preguntar, vos dijiste, me voy a descansar, y después, ¿qué? No te entendí bien. ¿Qué? ¿Se va a descansar? Sí, de acuerdo. ¿Y después qué? Y después ¿Cómo de la pensar práctica. qué? Sí, de la práctica. No entendí bien. ¿Cómo? Ah, bueno, uno, en vez de decir me voy a dormir, Sí, me voy a descansar. dice me voy a descansar. Entonces, hace su ritual del día, de la cara. Se lava los dientes, se pone el pijama o no, lo que se le da un beso a la señora, al hijo, al gato, al perro, le da de comer a quien se quiere de comer. Y va, se acuesta. ¿Sí? Y cuando se acuesta, vigila el sueño. Estoy por dormir y está atento a eso. ¿Ves? Atento, a no dormirse. A no dormir. A no dormirse, la conciencia que no se duerme. ¿Sí? La lucidez que no se duerme. Que el cuerpo físico se duerma. Se duerma, que produzca lo que tiene que producir. Pero uno no se duerme más. ¿Sí? Eso es lo mismo que pasa, no sé si alguien practica la meditación o ha intentado practicar. Pasa lo mismo. A veces la meditación no está relajada así y no se tiene que dormir la conciencia. Atento, concentrado en algo, que el cuerpo se duerme, que se mueva, que se caiga, que babee, porque ven que eso pasa. Al principio uno no puede mantener la postura, pasan esas cosas. Déjelo, el cuerpo no soy yo soy mi conciencia. Eso es lo que yo sé. Otra pregunta. ¿Tu nombre? Alexander, generalmente siempre sueño yo, pero nunca sueño malas cosas o oscuridad o sangre, nunca es cosas lindas. El último sueño que estaba sacándole la cáscara al queso, por ejemplo, ¿no? Cosas así, trabajo, eso. Y me acuerdo, y me despierto a veces, y me sigo acordando. Y otra vez me ocurre que me levanto a la mañana y digo, pero me acuerdo claramente lo que soñé, pero en este momento me estoy lavando los dientes, ¿no? Y ya voy a ver, y me olvido, como dijo usted hace un rato, se fue. Y parece que uno no puede acceder Bueno, eso revela, porque cuando voy decimos, de cómo está la psicología de uno. Si uno ve que siempre tiene muchos sueños, mire, hay una cosa que es importante en el trabajo esotérico, en el trabajo de autodescubrimiento de uno. Cuando uno está muy tranquilo emocionalmente, es síntoma de estancamiento en el trabajo. Porque si uno se va a enfrentar con sus efectos, con sus cosas y demás, va a haber guerra. Así es. Ejemplo, uno quiere dejar de fumar, sabe que le hace mal. Cuando está fumando no tiene problema, va, está bien, no tiene cáncer, no tiene nada, no tiene tos, nada. Y le gusta, lo disfruta. Pero un día dijo, voy a dejar de fumar. Me hace mal, yo sé que me hace mal. No lo estoy sufriendo ahora, pero sé que me hace mal. Entonces, deja. Y eso le produce una crisis. Bueno, empieza a toser, antes cuando fumaba ya no tosía, empieza, está tirando, está expulsando lo que no es del organismo. ¿Sí? Y está peleando por fumar, y está peleando por no fumar. Es como una dualidad en uno, ¿no? Quiere fumar y no quiere fumar. Vuelvo a preguntar, ¿quién soy? Es decir, cuando uno se enfrenta a sí mismo, cuando uno se pone una disciplina de cambio en un error que ha encontrado, que ha descubierto en uno, eso le produce crisis emocional. ¿Sí? Entonces, cuando no decimos que sea el caso, pero a veces pasa, uno tiene que enfrentarse a uno mismo y eso a veces produce pesadillas. Por eso el que tiene pesadillas, el que tiene cosas así, sueña con cosas, no se sienta mal.
Hay uno dice, soy una porquería, me di cuenta que yo sueño con él. No, eso es para, por lo menos es una alegría para que uno se autodescubra, descubra quién uno es. ¿Ves? El problema es que nosotros estamos atestados por la culpa. La culpa no es lo mismo que el arrepentimiento, son cosas muy diferentes. ¿Quién me iba a decir algo de esto? Señor. En una parte de la conferencia habló muchas veces de la mente, pero en una parte puntualizó corazón y conciencia, cuál es la relación en lo que ustedes hacen. La conciencia es lo que uno es una partícula divinal en uno, que se manifiesta en la psicología de uno. Es lo que debería ser la psicología de uno. El alma de uno, la psique, quiere decir alma. Porque antes el habitáculo del alma era la psique de uno. Pero se fueron agregando a través del tiempo y las experiencias y del derrotero de nosotros por el mundo ciertos aspectos negativos, costumbres, vicios, etcétera, etcétera, que se agregaron a nuestra psique. Por eso se le llama agregados psicológicos. ¿Sí? Entonces, una cosa es la psique, ¿sí? Otra cosa es la mente, la emoción, etcétera, etcétera. Es decir, donde se manifiesta la psique. La psique se manifiesta en el intelecto, en la emoción, en la acción, etcétera, etcétera. Y en el corazón, ¿sí? Se siente un sabor especial a la conciencia. Cuando uno puede aprender a sentir el corazón, ahí hay un átomo súper divino de nuestro ser, ¿sí? que nos hace sentir cosas que son de otro planeta. Dígame. Indudablemente pareciera que el ser humano está más contento, más tranquilo, respondiendo al cableado cerebral que lo induce a querer cosas sobrenaturales más allá de lo natural. ¿Por qué yo voy a pensar en un desdoblamiento si nunca lo vi? ¿Por qué voy a creer en el alma si yo nunca la vi? ¿Es así? Porque es energía. Es así. Claro, porque es decir, hay tantos argumentos para creer en Dios como para no creer en Dios, pero estamos entrando en el terreno de la metafísica, de lo imposible, de lo probable, de lo que puede ser, lo que no puede ser, pero no es la realidad. La realidad es que usted, para estar dando esta conferencia, primero tuvo que ir a su casa, nutrirse, comer, adquirir los alimentos, gozar de buena salud, con un buen cuerpo, y después poder presentarse y hablar. Si usted hubiera tenido un cuerpo débil, no nutrido, o hubiera estado enfermo, lo que sea, no se podía haber presentado. Usted está presente en cuerpo. Usted me dirá, yo estoy presente en cuerpo y alma. No sé. Puedo decir que sí o puedo decir que no. Puedo argumentarlo tanto como porque sí como porque no. Pero en definitiva, yo lo que veo a ciencia cierta es su cuerpo que me está hablando. Nada más. El cuerpo, el alma es algo que no se puede ver, pero se puede percibir. Está bien. Mire, hay una cosa que es real. ¿Tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, mire. Yo creo Sí, cortito. que digamos, en 3 niveles puede ser el cuerpo, la mente y el alma y el espíritu. Es la unión de esos 3 niveles en lo que vibramos. Ese es el todo que somos como seres humanos. Eso es Está bueno, es así. Y no es así. Por eso ¿qué dijimos hoy? Al principio de la conferencia. Abramos nuestra mente. Abramos nuestro entendimiento. No tratemos de encajar esto en una concepción de cómo nosotros creíamos que eran las cosas o cómo nosotros creemos que son las cosas. El maestro Samael, un maestro de la noche, dice: las personas, ¿sí?, escépticas, que no creen en estas cosas, que se dedican a simplemente traducir la vida por la ventana de los 5 sentidos, tienen razón, porque las cosas para ellos son así, y es lo más lógico. Uno no puede ponerse a discutir, con eso, porque dentro de su argumento es así, y lo respetamos. Pero hay personas que más allá de los 5 sentidos empiezan a despertar ciertas inquietudes en el corazón, en la conciencia, a tener experiencia. Hay personas que ven más allá sienten, intuyen, pueden traducir el pensamiento a otra persona, por ejemplo. Y esas cosas a uno los mueven, a otros no, otros lo creerán, otros no lo creerán. Lo importante es que la persona que lo practica y lo puede vivenciar efectivamente, nadie se lo va a sacar.
Eso es de él. Es muy individual y Es particular. Pero respetamos profundamente porque eso es así. Dentro de sus razones, de su mecanismo conceptual, esas personas que así lo piensan, es así. Y lo felicitamos porque eso es así. Y el proceso científico, ¿sí?, que la gnosis propone, que es el que hablamos hoy, de comprobar las cosas, esas personas están muy cerca de eso. Porque se sigue pensando que esto no es así. Pero bueno, vamos a probar. Pero, ¿Sí? pero eso es así para él. Claro, exactamente. Dentro de esta conceptualización es para todas las personas que así piensan. Lo más importante es el despertar de la conciencia. Exactamente. Eso, mire, todo se fundamenta en eso. Eso es lo único real en nosotros y lo que nos acerca a la realidad. Se nos va a hacer tarde. Les agradecemos muchísimo la presencia y lo vamos a invitar. De aquí en adelante se van a ver unos cursos de primera cámara que se llaman, ¿sí? Tenemos dos sedes hoy en Mar del Plata. Una está el 9 de julio y Funes y otra sede está en Fortunato de la Plaza 37-28. 9 de julio y Funes. A partir del día, tengo que anotar. 9 de julio, A partir del día, de este día lunes, a las 18:30, ¿sí? El 9 de julio, no sé si... 4002, acá está, ¿ves? 9 de julio 4002, para que sepan cuál es la Se van a empezar a dictar los cursos. Nosotros los invitamos a todos y Dios quiera que puedan participar. Como decimos, a nosotros esto nos cambió la vida, pero mejor todo le dio el sentido a la vida. Y para nosotros es como ir caminando en un desierto, encontrar un oasis y ir a avisar a la humanidad que allí hay agua. Eso es lo que nosotros sentimos comunicando. Así que están todos invitados, le agradecemos muchísimo la presencia, le damos la palabra a Anita que es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina.